En este vídeo me he propuesto desmontar el mito de que la terapia online es peor que la presencial, y lo tengo muy claro. De hecho, en algunos casos puede ser incluso mejor. Y es curioso que cuando algunos familiares vienen a mí a preguntarme, oye Juan Carlos, ¿con qué psicólogo puedo hacer terapia? Porque conmigo evidentemente no. Me sorprende que casi siempre suelo recomendarles un terapeuta online. Y no solo eso, sino que cuando yo he hecho terapia o muchos de mis colegas de profesión hemos hecho terapia, porque es bueno nosotros hacer terapia de cara a nuestra formación, creo que la mayoría de psicólogos solemos escoger un terapeuta online. Yo mismo he hecho 4 años de terapia y de coaching puramente online. Y he sentido que lo que me ha ayudado este terapeuta estaría muy lejos de lo que habría avanzado con cualquier otro de mi zona. Por eso me gustaría explicarte por qué un psicólogo recomienda terapia online e incluso los propios psicólogos elegimos terapia online frente a la presencial, para desmontar ese mito que tenemos tan extendido. Algunos pacientes suelen decirme que la terapia online no les convence, que ellos quieren algo más cercano. En algunas ocasiones incluso dicen, como es la primera vez que voy al psicólogo, prefiero hacerlo bien, prefiero ir a lo tradicional, a lo seguro. Otros incluso directamente me dicen que creen que no es eficaz. Aquí lo primero que les digo es que obviamente es igual de eficaz la terapia online que presencial. No lo digo yo, lo dice la OMS y la APA, que son las dos instituciones más importantes a nivel mundial en temas de salud, salud mental, que dicen que los estudios afirman que no hay realmente diferencia significativa entre terapia online y presencial, que lo que marca la diferencia entre una buena o una mala terapia son otros muchísimos factores y este es de los que menos importa. Ahora, siendo honesto, si a mí me preguntan entre terapia presencial y terapia online y solo me das eso a elegir y no tengo nada más de información alrededor, a lo mejor te digo que, bueno, mejor presencial que online. Sí, pero con matices. En teoría la terapia presencial es un poquito mejor que la online. Vale, sí, en la teoría, pero no en la práctica. De hecho, cuando el paciente elige hacer terapia online, probablemente, muy probablemente, el terapeuta que encuentre sea mucho más acorde a su problema y sea mucho mejor para él. Porque ha tenido muchas más personas sobre las que elegir y no solo los 3 que le pillan cerca de casa. Lo segundo que suelo decir a la hora de diferenciar terapia online y presencial y el motivo principal para escoger terapia online es una de las verdades en las que más creo acerca de la terapia. Y es que de todos los indicadores que hay a la hora de predecir el éxito de una terapia, el mayor de todos, con total diferencia, sin ninguna duda, es la relación terapéutica. El tipo de modalidad no es tan importante, ni siquiera el tipo de modelo, el tipo de técnica, de enfoque. Luego están las características personales del terapeuta, que son muy importantes, pero sobre todo es la relación entre el paciente y el terapeuta. Si hay una buena conexión. Y tú me dirás, pero Juan Carlos, ¿eso no es una razón más para elegir terapia presencial? Porque presencialmente se conecta más. Sí, pero no. Porque de todos los factores que influyen en la relación terapéutica, la distancia o la presencialidad es el menor de todos. Cuando un paciente duda de si hacer terapia online o presencial, yo siempre le digo, la menor distancia entre dos personas no se mide en kilómetros o en metros, tampoco es la sonrisa, como dice el refrán. La menor distancia está en la empatía e incluso en la simpatía. Es decir, la capacidad de conectar, de empatizar con los sentimientos del otro, de entender, de que el terapeuta entienda muy bien cómo se siente el paciente, qué le inquieta, qué le preocupa, por qué está pasando, qué necesita para mejorar y pueda transmitírselo de alguna manera. Y aquí influyen muchísimos factores y los más importantes son a nivel personal. Incluso un factor importante es el feeling, el sentido del humor del terapeuta, que sea cercano al sentido del humor del paciente, las microexpresiones, la expresividad del terapeuta, los valores del terapeuta, la forma de entender el mundo. Una tontería que si tu paciente te cae bien o no, o tu terapeuta te cae bien o no, es incluso más importante en la terapia que la propia técnica que estéis utilizando. Porque eso es precisamente lo que hace que el paciente se movilice, confíe, se adhiera al tratamiento, se abra, colabore, se motive y haga los cambios que tiene que hacer en su vida para mejorar. Piensa en tus profesores, en qué profesor hacía que la asignatura realmente te encantara o profesores que luego esa asignatura cogían y la reventaban por completo y hacía que no quisieras tocar un libro. Si el terapeuta te inspira, te motiva, te da confianza, te da calor y su forma de ser es estupenda, ¿qué más da si es presencial o online? Tu mejor profesor de secundaria, de primaria,
si te diera clase online, sería mucho mejor que un profesor mediocre que te da clase presencial. El tercer punto que suelo explicar, hay una clave que es quizá la más importante de todas, y es que tu terapeuta esté especializado en tu problema. Si tu terapeuta, de todos los tipos de problemas que hay, ha elegido este tema en concreto, por ejemplo, especializado en ansiedad, significa que los pacientes de ese tipo de problemática le gustan más, se le dan mejor, incluso tiene una empatía natural hacia ese tipo de pacientes, se siente más cómodo con ellos. Y además se ha formado mucho más en ese tema, ha visto mucha más cantidad de pacientes en ese tema, porque para eso es su especialidad. Y lo más probable es que si tú tienes ese problema, conecte muy rápido contigo, tan solo en la primera sesión, y te vayas de la sesión con la sensación de este tío me entiende, esta persona me da muchísima confianza, no me hace sentir raro ni extraño ni que estoy enfermo. Es capaz de darme una explicación lógica y razonable para lo que me está pasando. No me pide nada que yo no pueda hacer. Me está dando soluciones, me inspira, me sabe motivar. Por fin encuentro a alguien que pueda ayudarme. Y esa es la sensación que se te queda cuando el terapeuta está muy especializado o cuando conectáis de verdad en la terapia. Probablemente el psicólogo especializado en menos cantidad de sesiones, aunque sea un poquito más caro quizá porque está en una capital, probablemente en menos sesiones o incluso en muchas menos sesiones te ayude mucho más. Por eso la pregunta importante no es qué modalidad de terapia tengo que elegir, sino qué terapeuta. Y si te abres a hacer terapia online, tienes muchísimo más terapeutas sobre los que elegir. No tiene que ser por conmigo o con nuestro equipo, puede ser con cualquier otro. Pero tienes la posibilidad de elegir entre muchos y encontrar a alguien con el que conectas especialmente y que sea especializado. Es más, incluso es recomendable, en muchos casos, en otros menos, probar con un terapeuta, a ver cómo te sientes. Y si algo te falla, te mosquea, prueba con otro diferente. Y si con ese sí que va bien, sigue con él. No hay ningún problema en probar. Normalmente ese vínculo, esa alianza terapéutica se ve rápidamente en la primera, segunda sesión. No hace falta esperar a dar 10 o 15 sesiones para cambiar de terapeuta. Y ahora siendo honesto, inconvenientes reales de la terapia online, no tanto la cercanía. Uno puede ser la tecnología, que quizá tú no estás muy familiarizado con la tecnología, pero en muchos casos no tiene por qué ser una barrera de entrada. Nosotros mismos, por ejemplo, lo ponemos muy sencillo. Simplemente 5 minutos antes de la sesión te enviamos un enlace, pinchas y te conectas por videollamada. Y si tú ves que el tema de enlaces se te hace un poco el mundo, tan sencillo como videollamada de WhatsApp, que es lo mismo que hacer para hablar con tus nietos o con las personas cercanas a tu alrededor. Otro problema, inconveniente de la terapia online, que este quizás sea mayor o el mayor de todos, es cuando uno no tiene un lugar tranquilo, íntimo, en casa, seguro para hacer terapia. Porque a lo mejor vienes por maltrato doméstico o conflictos con tu pareja o con familiares, o tienes hijos o padres y en cualquier momento te van a interrumpir, van a abrir la puerta, no tienes privacidad, pero aún así existen algunas soluciones. Puedes hacer terapia realmente donde tú quieras, incluso puedes coger el coche e irte a un sitio tranquilo y hacer videollamada desde el coche. Puedes incluso hacerla en un parque o dando un paseo o incluso por teléfono, podría ser una opción. La terapia telefónica tiene muchas ventajas y no es un problema como muchos creen. De hecho, normalmente los terapeutas, por lo menos nosotros, tenemos cierta formación en lenguaje no verbal y a través de los gestos, del tono, de todo, podemos obtener mucha información sin tener que tener a la persona delante o ni siquiera verle por la pantalla. Y además utilizamos evaluaciones y herramientas objetivas con las que medir y con las que evaluar la situación que tiene el paciente. O sea que en la mayoría de los casos el tema de la pantalla no suele ser un impedimento. Además hay centros como el nuestro que estamos muy acostumbrados a hacer terapia online. Nosotros desde 2008 hacemos terapia online. Diría incluso que el 60% de nuestros pacientes son online y yo creo que una valoración muy general, muy uniforme que nos dan la mayoría de pacientes a nosotros por nuestro estilo es que tenemos mucha capacidad para conectar con los pacientes, con sus problemas. Que hacemos una terapia cercana, terapia empática, una terapia en la que ponemos al paciente como el centro de la terapia. No tanto las técnicas, no hacemos una terapia fría, ni rígida, ni mecánica, sino integral, adaptada. Y eso el paciente lo nota, tanto de manera online como presencial. Y ahora incluso te voy a dar algunas ventajas de la terapia online que no tiene la presencial. La mayor de todas, bueno, es el tiempo y adaptación a tu horario.
Porque si vives en una gran ciudad, tienes que sumarle a la hora de terapia, tienes que sumarle el tiempo de desplazamiento, de ida y de vuelta. Y si eres una persona con poco tiempo y que valora mucho la conciliación, la terapia online, vas a notar una gran diferencia entre tener que desplazarte y poder hacerlo en el lugar necesario. En ese tiempo que te ahorra de desplazarte, puedes involucrarlo en tareas, en prepararte la sesión o en pensar qué temas quieres tratar. Luego, en la terapia online hay una mayor horizontalidad. Ni eres tú quien viene a mi despacho, ni soy yo quien va a tu casa. Hay una situación muy de igualdad, que esto ayuda mucho en la relación terapéutica. Reduce inseguridad en el paciente, aumenta su responsabilidad y su compromiso. E incluso a veces aumenta la implicación del terapeuta, porque quiere dar ese plus de cercanía y compensar que no estamos haciendo una terapia presencial. Nosotros, por ejemplo, damos nuestro correo electrónico y pueden escribirnos cuando quieran, en algunos casos incluso nuestro WhatsApp personal. E incluimos un poquito más de acompañamiento a todas las personas que vienen de manera online. Por otro lado, la terapia online suele tener un coste un poco más competitivo. Nosotros mismos hemos tenido que bajar un poquito el precio en la terapia online más de lo que queríamos poner, porque la competencia es mucho mayor. Luego, en algunas personas, hacer terapia desde casa les da más seguridad, les hace sentir un espacio más natural, más seguro, lo cual facilita mucho esa apertura, ese abrirse en la sesión y abordar emociones difíciles que en un espacio totalmente nuevo, que no es cómodo, que no es familiar, les va a costar más hacer. Por otro lado, el canal de comunicación a nivel online es como más limpio. Hay mucha menos transferencia de sentimientos de un lado hacia el otro. Supone una menor carga mental en las sesiones y el terapeuta percibe una mayor capacidad para analizar las cosas de manera objetiva. Por otro lado está la confidencialidad. Hay mucha mayor confidencialidad en la terapia online que en la terapia presencial, porque aquí podemos cruzarnos con otros pacientes en la sala de espera o con otros profesionales, o verte entrar en el psicólogo si vives en un pueblo o en una ciudad donde la gente se conoce y habla un poco más. Por tanto, en algunos pacientes la terapia online puede resultar incluso más ventajosa que la presencial. De todas formas, yo al fin y al cabo recomiendo probar. Si no lo tienes muy claro, prueba una o dos sesiones con ese terapeuta y si sientes que de verdad sales mejor de la sesión, sales con más esperanza, sientes que te entiende, que conectas y que va todo alineado con tu objetivo, con tus propósitos, sigue con ese terapeuta. Pero si ves que no, cambia y no pasa nada. De hecho, nosotros en el online ofrecemos incluso una facilidad y es que primero ofrecemos una primera consulta llamada telefónica de 15 minutos para comentar tu caso, para que nos cuentes un poquito qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas, decirte si te podemos ayudar, cómo lo vamos a enfocar y hablarte de los precios y hablarte de cómo funcionan las sesiones. Eso sirve como de toma de contacto para ver si ese sitio de verdad siente que es el lugar adecuado para ayudarte. Y además la primera sesión online la hacemos a un precio un poquito más reducido para salvar esa barrera de entrada y dar la oportunidad a la persona de probar a ver cómo se siente. Así que si te animas a la terapia online y quieres probar con nosotros, te animo a contactarnos y a pedir esa primera llamada gratuita. Nos podrás comentar tu caso tranquilamente y explicarte cómo podemos ayudarte. Nos vemos pronto. Un abrazo.